¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos Peralta, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, coordinador del Grupo de Pesquisa de Derecho y Sustentabilidad de la Facultad de Derecho y la Vicerrectoría de Acción Social, conocido como GPDS. Qué gusto saludarlos, qué gusto poder compartir con ustedes en este encuentro que lo llamamos Crónicas de la Sustentabilidad en el Antropoceno, el primero de muchos encuentros que vamos a tener para debatir cuestiones ambientales, cuestiones de educación y de ciudadanía ambiental. El día de hoy nos va a acompañar un querido amigo y colega, el profesor Pedro Curbelo, quien es un investigador sumamente reconocido en el derecho ambiental constitucional, no solo de Brasil, sino también de América Latina, profesor de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, coordinador actual del programa de posgrado en Derecho Constitucional de esa misma Universidad Federal de Fluminense de Río de Janeiro en el campus de Niterói, fundador y coordinador del YEMAGI, uno de los fundadores del grupo de estudios en Derecho Medioambiental de la Universidad Federal Fluminense de Volta Redonda. Él coordina ese grupo junto con la querida colega y amiga, la profesora Annalise de Carli, que también la tendremos con nosotros en breve en el espacio de las crónicas de sustentabilidad en el Antropoceno. El día de hoy vamos a discutir diversos aspectos relacionados con cooperación internacional, COP30, cambio climático, perspectivas para el Estado ecológico de derecho y acuerdo de escasez. Es un espacio de debate, de educación ambiental que nos va a permitir profundizar con el profesor Pedro aspectos que son de enorme relevancia para buscar un paradigma más sustentable. Me acompañan también Marisol Chinchilla y Miguel Blanco, quienes son coordinadores estudiantiles del GPDS y a quien les paso en este momento las palabras para que se presenten. Yo soy Marisol Chinchilla, soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y soy la coordinadora estudiantil del GPS. Y yo soy Miguel Blanco, también egresado de Derecho a la Universidad de Costa Rica y coordinador estudiantil del GPDS. Y es un gusto estar acá saludando al profesor Pedro. Hola, profesor Pedro, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Bien, bien, buenas tardes. Saludos, hola a todos. Me gustaría antes de todo agradecerles por la invitación, muy gentil, agradecer al profesor Carlos Peralta, y también a Marisol Chinchilla y a Miguel Blanco. Es un gusto, un honor estar con ustedes en esta tarde. El gusto es nuestro, professor Pedro. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo e sinta-se acolhido na UCR na Costa Rica. Esperamos tenerlo en breve nuevamente con nosotros y poder compartir también en Brasil nuevamente para poder seguir trabajando en esas investigaciones que realizamos en materia ambiental. Profesor Pedro, agradecemos su tiempo, su disponibilidad y lo felicitamos por el español tan fluido, tan French, ¿verdad? Que hace que la conversación pues permita llegar a todas las personas que nos escuchan. Le vamos a hacer en el día de hoy tres preguntas, profesor. La primera está relacionada con su experiencia docente e investigador. Usted ha sido uno de los baluartes fundadores, junto con la profesora Annalise del YEMACH, de un grupo de estudios de la Universidad Federal Fluminense de Volta Redonda, que podríamos considerarlo como el hermano mayor del GPDS de la Universidad de Costa Rica. Nosotros en el GPDS tomamos el ejemplo del YEMAGI y tomamos el ejemplo del YPDA de la Universidad Federal de Santa Catarina para desarrollar nuestro trabajo. Entonces quería que nos comentara un poco sobre su experiencia en el YEMAGI y en el programa de posgraduación en Derecho Constitucional de la Universidad Federal Fluminense y cómo esos grupos de investigación y esos programas de posgraduación en parcería o en cooperación con el GPDS contribuyen para los debates de la sustentabilidad ambiental. ¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional para construir un saber latinoamericano que nos permita fortalecer el derecho constitucional, los derechos humanos, particularmente en temas ambientales? Bueno, yo creo que la respuesta es larga. A ver, por partes. Gracias, profesor Peralta. No sé si soy todo eso, pero intentamos hacer un buen trabajo acá en Brasil. Cuando fundamos el GEMAGLI, estábamos, yo y Annalise, habíamos justo adentrado a la Universidad Federal y empezamos a hacer trabajos con estudiantes, investigaciones.
y a prepararles para que pudieran al futuro estar con nosotros como investigadores, profesores de derecho ambiental. Es muy importante que haya esa preocupación, que necesitamos de más gente, no solo para multiplicar informaciones, pero también para enseñar, transmitir conocimientos que serán cada vez más importantes y más urgentes en el campo de derecho ambiental y que podemos decir que se va a evolucionar hacia el derecho ecológico y sobre todo con la urgencia climática, pero no solo, hay otras muchas, la urgencia del problema de plástico de los océanos y todo eso. Bueno, y un poco después ingresé como profesor de la maestría de Derecho Constitucional y bueno, en 2021 comencé como coordinador y voy hasta julio de este año. Yo creo que en esos años es importante cuando, bueno, acá en Brasil, en la maestría, tenemos más becas, más recursos para que podamos hacer investigaciones más complejas, involucrando no solo a los estudiantes de graduación, pero también a investigadores de posgraduación. Y eso creo que nos da muchas posibilidades que no lograríamos solo con la graduación. En la parte de cooperación, la importancia es vital, ¿no? La importancia es enorme porque estamos con problemas que son globales, ambientales, también sociales. Entonces, está todo, como se dice, conectado, linkado. Eh, Tener cooperaciones con Centroamérica, con Latinoamérica, la nuestra es una cooperación belísima, nos ayuda a pensar desde nosotros sin necesitar importar soluciones europeas o norteamericanas. Este es un ventaja grandísimo que las soluciones que pensamos desde nosotros mismos, desde nosotros, suelen estar más conectadas, adaptadas con nuestra realidad. Una realidad de capitalismo periférico, una realidad que incluye una fuerte desigualdad social y luego ambiental y ahora luego igual también climática. Entonces, tenemos muchos ejemplos de cosas buenas que han resultado de esta cooperación. Por ejemplo, para hablar de la cooperación que tenemos nosotros de la Federal Fluminense con ustedes de Costa Rica, de los R, ¿no? No solo tuvimos la participación de estudiantes y claro, del profesor Peralta y otros profesores de Costa Rica también han participado y de otras partes de Latinoamérica en congresos organizados por el GEMADI, sino que también el revés. Entonces, desde el 2018 empezamos con una cooperación donde los alumnos estudiantes de Brasil pueden ir a Costa Rica para intercambiar. Y eso es muy importante. Yo mismo tuve en Costa Rica por dos oportunidades para participar en los ciclos de conferencias organizadas por el GPDS, claro, con apoyo importantísimo de la decana, de la decanatura, la profesora Marcela Moreno Buján, y también de la OAICE, de Consejo Asesor. Entonces, todo un apoyo de la universidad que fue importantísimo para que yo pudiera estar con ustedes en dos oportunidades y ojalá que pueda estar en el próximo año en una tercera oportunidad, porque esta cooperación constante, este intercambio constante es lo que nos hace más fuertes y que nos hace pensar en soluciones para nosotros desde nuestra realidad, desde nuestras necesidades. Y eso me parece vital. Por ejemplo, bueno, verdad que tenemos muchas obras donde hemos participado juntos. Entonces acá voy a traer una relación completa que nos tomaría horas. Entonces, para subrayar, hacer un hincapié en algunas que me gustan mucho, tenemos un trabajo colectivo de 2023, Derecho Constitucional Ambiental, Derechos para Latinoamérica.
Caribe, donde el profesor Peralta y yo eh, coordinamos esta obra juntamente con el profesor Eduardo Manuel Val y con la dirección científica de nuestro gran referencial, el profesor Morato Leite. De esta obra tenemos artículos de personas de Costa Rica y de Brasil y de otros sitios igual. Una obra muy importante y muy actual. Tenemos también una otra obra del 2021 que se desarrolla con énfasis en el objetivo de desarrollo sostenible número 6. Esta obra creo que salió, si me acuerdo bien, en 2021 con coordinación del prof. Peralta, mía y de la profesora de Carmen. Y ahora estamos con una otra obra que va a salir, que está coordinada por la prof. Carmen, que tiene la participación mía y del prof. Peralta sobre tributación ambiental. Y eso es importante decir que también hay espacio para que los estudiantes puedan participar y escribir. Entonces, en la obra del 2021, no estoy seguro, pero en la de 2023 estoy seguro que participó en el artículo Murray. ¿Me acuerdo bien? Bueno, entonces son cosas que desarrollamos juntos y que tiene una importancia para los dos, ¿no? Para Costa Rica, porque puede mirar hacia la experiencia de Brasil, porque verdad que tenemos muchas leyes, ni todas son efectivas, ni todas son puestas en marcha, ¿no? Pero sí las tenemos. Y del otro lado, a Brasil le interesa aprender con Costa Rica, con su experiencia, con sus políticas ambientales. Entonces es un intercambio que pienso ser muy importante que exista y que siga. Gracias, profesor. Sin duda alguna, esa cooperación internacional, particularmente el campo de los derechos humanos y el derecho ambiental, es sumamente relevante y es campo fértil para el trabajo inter y transdisciplinario. Esa cooperación internacional permite el intercambio de experiencias, de ideas entre profesores e investigadores de diferentes latitudes, como es el caso de Brasil y Costa Rica, permite la formación de estudiantes, ¿verdad? Para que vayan complementando sus cursos, sea de grado, de posgrado, con el tema de la investigación tan importante y tan relevante que es en las universidades, con el tema de la acción social, ¿verdad? Con la posibilidad de llevar ese conocimiento sobre los problemas ambientales y posibles soluciones jurídicas a un público muchísimo más amplio, como diría el profesor Morato, salirnos de los muros y hacer educación ambiental, con todo ese trabajo que se hace en obras académicas, como las que usted mencionó, en trabajos también de formación y educación ambiental, infografías y videos y tanto material que se puede producir como parte de esa cooperación y hemos tenido la suerte de formar parte de dos universidades públicas de enorme renombre, como es la Universidad de Costa Rica, como es la Universidad Federal Fluminense, que promueven ese intercambio, que fortalecen ese intercambio, que a la postre o que va a tener como consecuencia frutos importantes para una sociedad que buscamos que sea más equitativa, que sea más respetuosa al ambiente, que reconozca el valor de la dignidad humana y que reconozca evidentemente también el valor intrínseco de la naturaleza. Sin duda esa cooperación, profesor Pedro, la vamos a seguir fortaleciendo en todos esos eventos que se organizan para hacer comunidad académica, porque en el fondo las fronteras son apenas límites imaginarios, ¿verdad? Que los seres humanos colocamos. Somos parte de un mismo planeta y eventos como los que se van a realizar ahora en junio en las universidades federales, Campus Volta Redonda, Niterói, en la UFJ, también con el querido amigo profesor Cine Guerra, que en algún momento lo tendremos también por aquí. Son espacios para esa reflexión y de nuevo poder contar con ustedes también en espacios en la UCR, en el segundo semestre de este año y en el tercer ciclo que fue programado para que usted comparta con nosotros en marzo del próximo año, son fundamentales para que la ciudadanía entienda todos esos temas que nos llevan a una segunda pregunta, profesor. Y esa segunda pregunta yo voy a abrir un pequeño espacio de reflexión para que después Marisol le haga a usted un elemento provocativo. Cambio climático es algo que las evidencias científicas no dejan ninguna duda, ¿verdad? Es algo que es palpable, que el tema del aumento de la temperatura y todos los cambios provocados
por el antropoceno a nivel climático en el sistema de la Tierra, sin duda, están rompiendo una frontera de riesgo planetario. No obstante, ante estas evidencias científicas tenemos dos aspectos. Uno, un derecho que pareciera que quiere adaptarse, pero lo hace de manera muy lenta. Dos, una gobernabilidad ambiental internacional que pareciera que no es suficientemente fuerte, ¿verdad? Que pareciera que está perdiendo el pulso porque no logramos organizarla de una manera más articulada, porque no tenemos ciudadanía cosmopolita. Y por el otro lado tenemos claramente actitudes de negacionismo y de escepticismo sobre los temas ambientales. Y, por ejemplo, habrá quien diga, eso es algo que va a pasar en el futuro y no me toca a mí. O no, no es cierto, están provocando una situación de alarma. Entonces, Marisol, yo quería que vos entonces introdujeras ese elemento provocativo con el profesor Pedro para que él pueda compartirnos un poco sobre el tema que se avecina y Brasil va a ser el centro de las atenciones, ¿verdad? A nivel político y ciudadano en cuestiones de cambio climático nuevamente en este segundo semestre, concretamente en noviembre. Mari. Así es, muchas gracias. Bueno, primero que todo, profesor Pedro, le agradecemos que esté aquí conversando con nosotros y queramos consultarle, ya que la ONU ha advertido una espiral de agravamiento respecto al cambio climático y también impactos diferenciados tanto en los derechos humanos como en los ecosistemas. Desde su perspectiva, ¿cuáles son aquellos desafíos de cara a la COP30 que, como decía el profesor Peralta, se va a realizar este año en la ciudad de Belén do Pará? Bueno, muchas gracias, Peralta y Marisol, por la pregunta y por la provocación. Bueno, yo creo que un desafío como, bueno, primeramente hay que decir que como ha dicho profesor Peralta, que bueno, tenemos muchos datos y la realidad ya nos enseña que los cambios climáticos ya están ahí. El 2024 no solo fue el año más caliente, pero también el primer año que se quedó por arriba de la meta de limitarnos el calentamiento global hasta 1.5 grados del aumento en comparación con los niveles previos. Eh, pues todavía tenemos negacionistas, ¿no? Eso es algo que tenemos que, que considerar y hacer el frente con más informaciones y más datos. Además, lo que toca a Brasil, parte del desafío de la COP30, es la realización misma en una ciudad que no suele recibir tantos eventos así. Porque generalmente las conferencias de las Naciones Unidas se llevan a cabo a Río de Janeiro, una ciudad que está un poco más estructurada. O entonces hay conferencias grandes en São Paulo. Por ejemplo, el año pasado Brasil estaba presidiendo el 20, estaba bajo presencia de Brasil y se organizó el evento en la ciudad de Río de Janeiro. Y ahora se hace el evento en la ciudad de Belén. Importante porque está en la región de la Amazonía, una biodiversidad tremenda, y además con muchos pueblos originarios indígenas. Por el otro lado, es una ciudad que no tiene la misma disponibilidad, por ejemplo, de saneamiento básico. Entonces, hay desafíos estructurales que incluso generaron muchas críticas de por qué hacerlo en Belén y no en Río de Janeiro como de costumbre. Y lo que toca a los retos, desafíos de la conferencia, bueno, tenemos que desarrollar los mecanismos financieros con más aportes financieros. Yo creo que eso es el gran reto, pero no es lo único, porque igual tenemos que generar que las metas autodeterminadas, autodesignadas, eh, eh, que en inglés yo creo que se llama National Determined Goals, que sean de verdad usadas, que sean de verdad metas que se, que se, que se, que se puedan imponer y hacer, pero con un avance sustantivo en el tiempo. El tiempo ya se está quedando en contra de nosotros, si se puede decir así, ¿no? Entonces, yo creo que, y ahí, bueno, en diálogo con dijo
profesor Peralta, yo creo que el hecho de que los mecanismos de derecho internacional se construyen desde el soft law, esto nos impone una barrera. Y la solución fue el primero con el protocolo de Kioto, que no logró disminuir las emisiones globales. Entonces, con el Acuerdo de París, la solución fue que se dejara a los países que con sus políticas internas desarrollaran políticas con objetivos climáticos que se pueden hacer usados, both. Y esto no parece que está surtiendo muchos efectos, ¿no? Que las emisiones globales siguen aumentando y igual las temperaturas globales siguen aumentando y los efectos climáticos extremos, por ejemplo, se están mirando, observando cada vez más frecuentes, cada vez más intensos. Entonces yo creo que son muchos y muchos y muchos desafíos, ¿no? El financiero es lo que está más como que en la imprensa, en los medios, se habla del financiero, sí, vital, pero no solo. Gracias, profesor. Sin duda alguna, el cronómetro de los ODS también ya prácticamente está llegando a una etapa crítica, ¿verdad? Porque quedan menos de 4 años, ¿verdad? Para que se cumpla el plazo fijado para el 2030 y eso pues nos hace a nosotros como académicos tener la obligación de debatir estos temas, contribuir para que la ciudadanía ambiental pueda fortalecer acciones urgentes, que son urgentes, pero que parece que caminan bastante lento. Y eso nos lleva a la próxima pregunta. Esas acciones exigen un nuevo modelo de Estado y cuando hablamos de modelo de Estado ecológico de derecho y siguiendo a nuestro querido colega y maestro, el profesor José Rubens Morato Leichi, sin duda hablamos de un proyecto que tiene que trascender las fronteras nacionales, que tiene que tener una perspectiva de ciudadanía cosmopolita. Y por ahí va la próxima pregunta que Miguel le va a hacer, el próximo elemento provocativo. ¿Y cómo relacionar eso también con el acuerdo de Escazú, verdad? Que es un acuerdo tan importante en temas de justicia ambiental, en temas de defensa de poblaciones indígenas, de protección de defensores ambientales, de fortalecimiento de derechos procedimentales, información y participación. Y no obstante, a pesar de la importancia del tema, algunos países en América Latina, Brasil y Costa Rica, por ejemplo, todavía no han ratificado el acuerdo de Escazú. Entonces, Miguel quería lanzarle, profesor, un elemento provocativo sobre el tema del Estado ecológico de derecho y dialogando con el tema del acuerdo de Escazú. Miguel. Claro, como adelantaba el profesor Peralta, yo creo que esta pregunta viene en uno de los temas de interés tanto en su trabajo como en el nuestro desde el GPDS, ¿verdad? ¿Qué es la idea de Estado ecológico de derecho como un horizonte normativo en el contexto de la crisis ambiental? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo ve usted la articulación entre esta noción de Estado ecológico de derecho y el Acuerdo de Escazú, especialmente en términos de justicia ambiental, participación ciudadana y desde luego la protección de los defensores ambientales? No, gracias, profesor Peralta, gracias Miguel Blanco por la provocación. Bueno, intentando hacer un resumen de las ideas, de ponerlas de forma muy objetiva, podemos decir que cuando surge el derecho ambiental, es una de las ramas más recientes, ¿no? De hecho, en los años 70 surge dentro de un contexto muy específico, donde se debatían cuestiones como la polución atmosférica y, por ejemplo, la cuestión de los animales, un debate que se hacía mucho del uso de las pieles de animales por la industria de la moda y cosas así, ¿no? Derecho ambiental, estuve durante un buen rato con políticas sectoriales aisladas, todos los bosques, todos los océanos, toda la calidad del aire. Y esto, bueno, fue un gran avance para la época. Y ahora pensamos que, bueno, a muchos
pensadores, muchos doctrinadores, profesores que están con el derecho ambiental, pienso que es el momento en que el derecho ambiental pueda cambiar hacia el derecho ecológico, como que no solo conectando de forma más holística, sino que también haciendo que el centro de las preocupaciones no sea el ser humano. Que cuando surge el derecho ambiental, surge claramente con lo que podemos llamar de una mirada antropocéntrica. O sea, todo se garantiza al hombre que necesita el medio ambiente equilibrado, en la medida que le convenga, desde que pueda disfrutar. Y cuando hablamos de derecho ecológico, esto cambia un poco. O sea, estamos preocupados no solo con las necesidades del hombre, sino que también con las necesidades del planeta, de la naturaleza, de los otros seres vivos, animales no humanos. Todo esto viene al centro de las preocupaciones y no solo el ser humano. Bueno, intenté hacer una respuesta muy rápida y después creo que el profesor Peralta puede complementar sobre eso, ¿no? Y había otra cosa, ¿no? Olvidé alguna parte de la pregunta. Profesor, la importancia de los derechos procedimentales, el fortalecimiento Sí, del pues. acuerdo de Escazú, como parte de ese Estado ecológico de derecho, ¿verdad? Porque claro que los derechos ambientales, que son derechos que nacen con nosotros, prácticamente es un derecho que está en formación, ¿verdad? Está en consolidación todavía. Y qué importante sería para una región de una enorme riqueza socio y biodiversa, ¿verdad? Socio-biodiversa, como es América Latina, poder contar con un instrumento que permita viabilizar, que permita darle efectividad a los derechos humanos, a los derechos sustantivos ambientales, ¿verdad? En una región que a veces invisibiliza, ¿verdad? A las poblaciones más vulnerables y que se les niega lo que sería una justicia socioambiental. Perfecto, justo, al punto. Muy importante esto, porque cuando surge derecho ambiental, surge en una época, por ejemplo, donde Brasil estaba conviviendo con una dictadura y muchos otros países. Igual. Entonces, el derecho ambiental, cuando empieza a surgir en las constituciones de Latinoamérica, por ejemplo, es cuando empieza el proceso de ruptura desde la dictadura hacia la democracia, pero todavía con una cultura muy estatal, donde el Estado impone lo que piensa ser importante en términos de medio ambiente. Y eso ha hecho, por ejemplo, que, un ejemplo, que la política de protección de los bosques se haga muchas veces con prejuicio de los pueblos originarios, campesinos, tradicionales. Y ahora lo importante es este cambio que tiene que ver con derecho ecológico y también con lo que llamamos de justicia ambiental o socioambiental, que también está en la misma dirección con la justicia climática, es que las políticas tengan en cuenta a los afectados y los defensores de los derechos humanos que puedan existir sin amenazas. Porque, por ejemplo, Sudamérica, desafortunadamente, es una de las regiones del mundo donde más se matan defensores de derechos humanos, no solo derechos ambientales, pero derechos que tienen que ver con la tierra, trabajo, eso. Los defensores de derechos humanos en Brasil son asesinados, en Colombia igual, en otros países de Sudamérica. Desafortunadamente, esta es la realidad, muy distinta, por ejemplo, de Europa, de Asia. Entonces, el acuerdo de Escazú fue hecho con una mirada para nuestra realidad. Y por eso hicimos un acuerdo para nosotros y no al revés, es solo firmar un acuerdo que ya existía en Europa que se llama la Convención de Armas. Que estaba y sigue abierta a países que no son de Europa. Hay unos 2, 3 países de la CIA que están en la Convención de Armas, que no son europeos. Pero decidimos hacer nuestra propia convención
un acuerdo para Latinoamérica, la América Central y Caribe, porque sabemos que nuestra realidad es distinta. Entonces, las políticas han que construirse desde abajo, con la participación de los afectados y sobre todo de los defensores de los derechos humanos, y no desde arriba, como se suele hacer, ¿no? En inglés se utilizan términos que están desde arriba, el top down, y desde abajo el bottom up, ¿no? Entonces, yo creo que la importancia es mucho, es grandísima del Acuerdo de Escazú, porque justo es una herramienta que puede ayudar a proteger a los defensores de derechos humanos y además garantirles espacios de participación en las políticas públicas socioambientales. Sin duda, profesor, y eso nos hace pensar, ¿verdad?, en tantos elementos que nos podrían llevar a reflexionar sobre ese estado ecológico de derecho. Acuerdo de Escazú es materializar ese estado ecológico de derecho, es contribuir para el estado ecológico de derecho en América Latina. Y se me ocurre, nosotros como investigadores del área o de la ciencia jurídica, tenemos la obligación de ser también educadores, de tener un papel de educadores y cómo no pensar en los derechos humanos ambientales y el propio Acuerdo de Escazú dentro de los currículos de las escuelas y dentro de los currículos, ¿verdad? Universitarios de manera transversal. Hablar de derechos ambientales, hablar de Acuerdo de Escazú es hablar de educación cívica, es hablar del respeto por nuestro entorno dentro del cual se puede construir nuestra sociedad. Qué importante es llevar el Acuerdo de Escazú, sacarlo del plano exclusivamente jurídico, ¿verdad? Y hay un trabajo muy interesante, recuerda usted, profesor, que realizó la profesora Julia Parola, nuestra conocida colega y amiga, que hizo un trabajo muy interesante para llevar esa información sobre el Acuerdo de Escazú a la mayor cantidad de gente posible, sacarla, ¿verdad?, del tinte estrictamente jurídico, que es sumamente relevante, pero nosotros como operadores jurídicos somos comunicadores de una realidad imaginaria que busca eh, visualizar la realidad objetiva dentro de la cual vivimos de la manera que podamos llevarnos bien, no solo como seres humanos, sino también con nuestro entorno natural. Sin duda muy relevantes todas las apreciaciones que usted hizo. Desde ya, profesor, le agradecemos su tiempo. Sabemos que usted se encuentra pues con su agenda bastante ocupada. Ha sido un placer que esté con nosotros, un gusto enorme. Siempre digo yo que el profesor Pedro, además de un colega, de un amigo, de una persona con la cual se hace cooperación internacional, algo que yo le admiro mucho es su sensibilidad humana, su enorme don de gente. Y eso lo hace trabajar con tanta mística y con tanto cariño por las cuestiones ambientales y que en sus investigaciones siempre exista ese tinte de complejidad. Profesor, desde ya queda una invitación para futuras conversaciones, tanto en conferencias académicas como para que discutamos cambio climático en un espacio de educación, ¿verdad?, que también pueda contribuir para que esas nuevas generaciones valoren un poco más el entorno natural sin necesidad de que exista una multa, una sanción de por medio de una pena o un incentivo económico, ¿verdad? Es tan importante construir o reconstruir ese vínculo con la naturaleza. Profesor, muchísimas gracias. Es un placer tenerlo con nosotros. Pura vida. Prazer enorme compartilhar com você. Sucesso em todos os projetos de cooperação, em toda a sua atividade profissional, em las clases que sé que ahora va a impartir, ¿verdad? En la Universidad Federal Fluminense. El profesor Pedro tiene 2 clases seguidas, ¿verdad? Entonces, profesor, como diríamos por allá en Brasil, boa quinta-feira, un excelente jueves. Gracias por estar con nosotros. Es siempre un placer conversar con usted. Muchas gracias, pura vida. Obrigado pela acolhida, pela recepção calorosa, pelo debate. Foi um honor, um prazer estar com vocês. Boa tarde, professor Peralta, Marisol Chinchilla, Miguel Blanco, y ojalá que podamos seguir haciendo nuestra cooperación y debates que son muy importantes, que puedan tener más oyentes y miradas
no solo likes, porque la gente hoy está muy preocupada con los likes, pero es verdad que hay que mirar las cosas de oír y multiplicar el contenido, que es muy útil, ¿no? Entonces, les agradezco mucho por el espacio, por la invitación, y que tengamos todos una buena tarde. Y ahora, verdad que tengo una clase que tengo que apurarme y ya va a empezar. Entonces, te Gracias, dejo un profesor. abrazo y saludos cordiales para ustedes. Te lo agradecemos mucho, profesor. Aprovecho también para dejar el agradecimiento a la Vicerrectoría de Acción Social, que permite que este proyecto pueda desarrollarse. Agradecer también a la Decanatura de la Facultad de Derecho, al Consejo Asesor de la Facultad de Derecho, en la persona, la señora decana, la profesora Marcela Moreno Juan. Agradecer a Miguel y a Marisol, que también permiten viabilizar este proyecto. Invitar a todas las personas que nos escucharon, que nos van a escuchar, que sigan asistiendo crónicas de sustentabilidad ambiental. Quién sabe de aquí al 2030 estas crónicas de sustentabilidad ambiental, con un realismo bastante esperanzoso, puedan llegar a tener un episodio donde se afirme, lo logramos, tenemos un estado ecológico de derecho, tenemos una situación ecológica que nos permite disfrutar la vida de manera plena y en condiciones de equidad a nivel mundial. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.